pasar al aleatorio y resolver acá. Entonces vamos a pasar acá a la página 3 para poder continuar esta práctica 97. Ya, ya. Pero vamos a pasar a resolver esta página 3. Fíjate que acá nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar un vocabulario, vamos a ver algunas palabras, de repente algunas conoces, algunas no, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a completar ahora con el significado de las palabras, pero debajo tienes unos ejercicios incompletas, ¿no? Donde vas a utilizar cada una de estas palabras que están en el ejercicio 1, ¿no? O sea, para poder resolver el ejercicio número 2, vamos a utilizar las palabras que están en el ejercicio número 1, ¿sí? Pero para poder entender en qué consiste un ejercicio de oraciones incompletas, cómo se resuelve o qué criterios hay que tener en cuenta, vamos a observar un pequeño video, ¿ya? A ver, vamos a copiar el enlace acá de este video y lo vamos a poner aquí. Soy realmente especial. Ya, a ver. Acá tenemos un video donde se explica de forma breve y sencilla en qué consisten los ejercicios de oraciones incompletas. Ya, está la definición, está la estructura, qué criterios debo tener en cuenta para poder resolver un ejercicio de oraciones incompletas. Ya, entonces vamos a visualizar este video y luego vamos a pasar a resolver la página 3 que tenemos de la práctica 97. ¿Ya? Te dejo un ratito con este video, presten atención por favor y luego comentamos algo y empezamos a resolver la práctica lo que nos falta, ¿ya? A ver, si se puede ver la pantalla, ¿verdad? Ya, les dejo un ratito ahí con el video, presten atención por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema oraciones incompletas. Veamos las siguientes imágenes. Miro cuando él se oculta allá en él. Los nevados se, producto de él. Gracias a el campo se cubre de. ¿Qué palabras podríamos completar en las afirmaciones respectivas, tomando en cuenta las imágenes o las fotografías que tienen como base? Veamos la primera imagen. Miro cuando el sol se oculta allá en el horizonte. Eso es lo que me señala la imagen y además concuerda con el mensaje, con el enunciado. Los nevados se deshieden producto del calor o del calentamiento. Número 3. Gracias a la lluvia el campo se cubre de... Podría ser. Entonces, encuentro palabras que intenten encajar en cada una de estas afirmaciones. A ese proceso de acción se le conoce como pertinencia contextual o más conocido en el ámbito de razonamiento verbal, oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? Ejercicios que consisten en seleccionar la palabra o palabras que encajan en los vacíos dejados en un texto, teniendo en cuenta el contexto lingüístico. Veamos. Las palabras incorporadas deben mantener el sentido del escrito, eso es fundamental. Ejemplo, miro cuando él se oculta en él. Miro cuando el sol se oculta allá en el horizonte. La pertinencia contextual o las oraciones se produce porque la palabra que se elige debe ser coherente con el contexto, complementando el sentido y no alterándolo. Básicas para resolver ejercicios de oraciones incompletas. Primero, conocer el tema que aborda el ejercicio. Esto que mientras más cultura general tengamos, tendremos más posibilidades de resolver el ejercicio. Segundo,
Tener un vocabulario amplio. Mientras más rico sea el léxico, tendremos más facilidad para comprender globalmente el texto mutilado. Y tercero, intuición lingüística. Mediante ella podemos descartar alternativas sin que sepamos del todo que son incorrectas. Ejercicios de oraciones incompletas. 1. Él es un literario que exploró la interioridad humana. A ver, alternativas. Simbolismo texto. Psicoanálisis movimiento. Surrealismo movimiento. Surrealismo texto. Él es un movimiento literario que exploró la interioridad humana. Tiene que ser movimiento literario de cajón. Ya. ¿Qué es un movimiento literario que exploró la interioridad humana? Es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento literario que exploró la interioridad humana. Número 2. Yo, el artífice del monólogo, lo que se refleja en su alternativas: interior drama, personal novela, interior novela o novela. Joyce es el artífice del monólogo. Por cultura general, nosotros conocemos al monólogo interior, lo que se resume: drama o novela. Novela Ulises. La respuesta C. Siguiente. Dicen los científicos, el calentamiento está produciendo irremediablemente el de los glaciares. Alternativas: total fin, total deshielo, global, global fin. Fácil. Dicen los científicos que el calentamiento global está produciendo irremediablemente el deshielo de los glaciares. Respuesta C. Número 4. Actualmente se concibe que la cultura es la mejor estrategia para saber en caso de desastre. Alternativa A. Sísmica, prevenir. Preventiva, actuar. Científica, ayudar. Sísmica, actuar. Actualmente se concibe que la cultura es la mejor estrategia. Ojo, es una estrategia para saber en caso de desastres. Una estrategia para saber qué hacer, ¿verdad? De desastres naturales. Actualmente se concibe que la cultura preventiva es la mejor estrategia para saber actuar, hacer en caso de desastre. Respuesta B. 5. Hay más. La lingüística para resolver ejercicios de oraciones incompletas solo funciona cuando se tiene sobre el tema. Alternativas: competencia, atisbos, intuición, conocimiento, capacidad, recursos, intuición, contenido. La lingüística, resolver ejercicios de oraciones incompletas, solo funciona cuando se tiene cierto sobre el tema. Aquí, ¿qué palabra podría completar? La intuición lingüística para resolver ejercicios de oraciones incompletas solo funciona cuando se tiene ciertos conocimientos sobre el tema. ¿Sí, no? No. Número 6. Los escritores rompieron con las reglas de la poesía y buscaron nuevas formas de expresión. Vanguardistas tradicionales, barroco tradicional, dadaístas moderna, renacentistas moderna. Los escritores rompieron con las reglas de la poesía y nuevas formas de expresión. Fácil, por cultura general. Los escritores vanguardistas rompieron con las reglas de la poesía tradicional y buscaron nuevas formas de expresión. Hasta aquí llega la clase de hoy. Claro que a continuación en la plataforma hay más ejercicios con respecto a las oraciones incompletas. Hayan comprendido cómo se resuelven ese tipo de ejercicios y nos vemos pronto. Cuídense. Hasta luego. Hola. Bien, entonces en ese video nosotros hemos podido ver un poco de la teoría de las oraciones incompletas. Como se muestra, los ejercicios de oraciones incompletas consisten en oraciones a las cuales se les ha quitado, se les ha suprimido una o algunas palabras de forma intencional, ¿sí?
para que el alumno o el estudiante en este caso sea capaz de buscar cuál es la palabra que complete correcta mención. ¿Sí? Fíjate acá, son oraciones a las cuales le falta una o dos palabras, ¿no? Fíjate acá, lo se miro cuando él se oculta allá en él, ¿no? En este caso es una oración a la cual le falta dos palabras, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, ¿sí? Buscar cuáles son las palabras que completen adecuadamente las oraciones. En algunos casos se va a presentar ejercicios con activas y en algunos casos no. Por lo general, estos ejercicios sí presentan alternativas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, simplemente ver la oración, tratar de entender la oración y ver o entender el contexto, ¿no? Y una vez entendido esto, tú ya eres capaz de buscar cuál es la que complete correctamente estas oraciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen que nosotros veíamos, podemos completar así, ¿no? Miro cuando el sol ya allá en el horizonte, ¿no? Que es justamente de esta imagen, de esta primera imagen que está ahí en la número uno. Entonces, ahí completamos esa oración con palabras, ¿no? Completamos con las palabras sol y con la palabra horizonte. Entonces, esas serían las dos palabras más adecuadas de completar ese ejercicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones o los pasos que yo debo tomar en cuenta al momento de ver un ejercicio de oraciones incompletas? Acá en el video se explica simplemente tres pasos, ¿no? Que son el primero, nosotros debemos ver de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿Cuál es el tema que se está mencionando dentro del texto, dentro del ejercicio? Entonces, el primer paso es conocer el tema que aborda el ejercicio, ¿ya? El segundo paso es que el estudiante maneje varias palabras, maneje varios términos, que utilice, ¿sí? Un vocabulario variado, o sea, que el alumno tenga un vocabulario amplio, ¿sí? Una variedad de palabras para poder reemplazar una con otra dentro de la oración o dentro del texto, ¿sí? Y el tercer paso que nosotros debemos tener intuición lógica, perdón, intuición lingüística. ¿A qué se refiere con intuición lingüística? Intuición lingüística se refiere a que no sea capaz de buscar la palabra más adecuada, la palabra más correcta, la palabra que le dé mayor sentido a la oración en contexto, en este caso al que le faltan las palabras, ¿sí? Entonces, esos son los pasos o las condiciones que yo debo de tener dentro de este tipo de ejercicios que son las oraciones incompletas, ¿no? Acá se menciona o se muestra más ejercicios, ¿sí? Fíjate que en la parte superior nosotros vamos a encontrar la oración a la cual le falta la palabra o las palabras, que en este caso es la estructura de la oración incompleta, ¿sí? Y debajo nosotros vamos a encontrar cuatro o cinco alternativas en las cuales nosotros debemos buscar cuál es la alternativa que complete mejor el texto o la oración, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, él es un literario que exploró la interioridad humana, ¿no? En este caso, al decirte literario, ¿no? Ahí ya puedes descartar, por ejemplo, la alternativa B, porque el psicoanálisis corresponde a una escuela psicológica, ¿sí? Eso de repente explicado el profesor Echenique en su curso de cultura general, no sé si han visto el psicoanálisis. El psicoanálisis no se relaciona directamente con la literatura, entonces ahí puedes descartar la alternativa B, ¿no? Y te queda el simbolismo y el surrealismo, ¿no? Pero acá, como en la oración te menciona, te dice interioridad humana, ¿sí? En este caso el surrealismo es un movimiento,
¿sí? Es un movimiento literario, o sea, se refiere a una época de la literatura donde hubo varios escritores, ¿sí? Un grupo de escritores, los cuales producían obras que trataban sobre un tema específico, ¿no? En este caso, los escritores surrealistas trataron dentro de sus textos o dentro de sus escritos el tema de la interioridad humana, ¿no? Entonces, la alternativa que completa correctamente esta oración sería la letra C, ¿no? Y ahí tienes más ejercicios. Dice por acá, Joyce es el artífice del monólogo, lo cual se refleja en su, ¿cuál sería la alternativa correcta acá? Nosotros, Joyce es un escritor, ¿sí? James Joyce, ¿ya? Entonces, Ulises es una de sus, ¿ya? Es una novela. Entonces, ahí tengo que buscar la alternativa correcta, ¿no? Que en este caso sería la letra C, artífice del monólogo interior, lo cual se refleja en su obra Ulises. Y así, nosotros vamos a leer distintas oraciones, ¿sí? Y nos debemos tomar en cuenta el contexto, el sentido de la oración, ¿ya? Para poder buscar la alternativa más adecuada, ¿ya? Entonces, fíjate ahí, tienes más ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en la 3 dicen los científicos que el calentamiento, ¿qué tipo de calentamiento? ¿El calentamiento total o el calentamiento global? En este caso, el término correctamente utilizado es calentamiento global, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre en nuestro planeta debido a la contaminación, debido a diferentes factores ambientales, ¿sí? Entonces es un problema de tipo social y ambiental, ¿no? Y el calentamiento global que produce el calentamiento global produce el deshielo de los glaciares, ¿no? Que en este caso cada vez pierden mayor cantidad dentro de su estructura. Entonces, la alternativa correcta acá sería la alternativa C, ¿ya? En la número 4 dice, actualmente se concibe que la cultura es la mejor estrategia para saber en casos de desastres. ¿Qué tipo de cultura? Recuerda que la cultura es un conjunto de conocimientos, pero ¿qué tipo de conocimientos debo tener yo que me sirvan como estrategias para los desastres? En este caso, nosotros a ese tipo de cultura le llamamos cultura preventiva, ¿sí? O sea, que yo esté listo, ¿sí? Que esté listo, preparado. Esa va a ser la estrategia, mis conocimientos que yo tenga acerca de los daños que puede producir un desastre, ¿no? Y como yo soy consciente de los daños que puede producir un desastre, en este caso nosotros debemos saber actuar, ¿sí? Entonces la alternativa correcta acá que completa esta oración sería la alternativa B, ¿no? Actualmente se concibe que la cultura preventiva es la mejor estrategia para saber actuar en casos de desastres, ¿no? Y tienes un ejercicio más que se muestra acá. En este caso es el ejercicio número 5. Dice la lingüística para resolver ejercicios de decir completa solo funciona cuando se tiene ciertos sobre el tema, ¿no? Y justamente esto se mencionó dentro de las condiciones o de los pasos que yo debo tener en cuenta para resolver el ejercicio de oraciones incompletas, ¿no? En el video al inicio se dice o se menciona acerca de la intuición lingüística, ¿no? O sea, yo debo tratar de buscar cuál es la palabra más adecuada o más correcta para poder dar o devolverle el sentido a la oración, ¿no? Y ahí tienes un último ejercicio que en este caso dice los escritores rompieron con las reglas de poesía y buscaron nuevas formas de expresión, ¿no? Esto ocurre con los escritores vanguardistas, con el vanguardismo, que fue un movimiento literario donde los escritores
no tomaban en cuenta las reglas clásicas de la poesía, ¿no? O sea, lo que, lo que en sí es la literatura original con los modelos tradicionales de los griegos o de los escritores romanos, los escritores vanguardistas rompen esas reglas, ¿no? Y ellos dicen que la escritura o la poesía en este caso no debe basarse en rima, ni ritmo, ni esas cosas, sino que debe hacerse, perdón, o realizarse de manera libre, ¿no? Que el escritor simplemente la intención sea expresar sus sentimientos, ¿no? Y no fijarse tanto en la estructura de la, de la poesía o del poema que se está trabajando, ¿no? Entonces, la alternativa correcta en este caso sería la letra A, ¿no? Los escritores vanguardistas rompieron, o sea, no tomaron en cuenta o no utilizaron las reglas de la poesía tradicional, lo que sea el ritmo o la rima, ¿no? Y buscaron nuevas formas de expresión, ¿no? Entonces la alternativa correcta en este caso es la alternativa A. Entonces, de esa manera nosotros podemos resolver un ejercicio de oraciones incompletas. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a lo que es la parte teórica. Entonces, como ustedes ya vieron ahí, vamos a completar acá los ejercicios que tenemos en la página 3, ¿ya? Para poder entender. A ver, vamos a trabajar entonces en la página 3. En la primera parte de esta práctica, lo que nosotros tenemos es un vocabulario, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer acá? Simplemente escribir el significado de las palabras que tenemos ahí, ¿no? Entonces dice, busca en el diccionario las siguientes palabras. Vamos a ver cada una de estas palabras y vamos a escribir el significado de cada una, ¿sí? Por ejemplo, la primera palabra, la que tenemos en la letra A, es acongojar. ¿Qué significa acongojar? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Acongojar viene de congoja. ¿Qué cosa es una congoja? Una congoja es una tristeza, una pena, ¿sí? Una situación de repente en la cual la persona no puede alcanzar la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa acongojar? ¿Cómo podemos definir acá? Vamos a poner lo siguiente, ya, a ver, la palabra acongojar, acongojar significa sentir pena, vamos a ponerle así, sentir pena o tristeza en gran magnitud sería, ¿sí? Sentir pena o tristeza en gran magnitud. O sea, que siente mucha tristeza, que siente mucha pena. ¿No? Sentir tristeza en gran magnitud. Ahí está. Ya, eso sería la definición de la palabra acongojar. ¿Sí? Luego tenemos esta segunda palabra que está en la letra B, que en este caso es la palabra acopiar. ¿Y qué cosa significa acopiar? Acopiar significa juntar dentro de un lugar muchísimas cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo acá de la siguiente manera. A ver, ¿qué sería acopiar? Acopiar vamos a ponerle como sería reunir o juntar, reunir o juntar muchas cosas en un determinado espacio. ¿Ya? Reunir o juntar muchas cosas en un determinado espacio.
A ver, luego tenemos la palabra recóndito. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? La palabra recóndito, la expresión, por ejemplo, recóndito lugar. ¿A qué se refiere la palabra recóndito? Recóndito se refiere a lo que no se puede visualizar, ¿sí? Vamos a poner así, que no puede verse a simple vista. Vamos a ponerlo así, que no puede verse a simple vista o que está escondido u oculto. ¿No? Vamos a definirlo de esta manera. ¿Qué cosa es recóndito? Recóndito es aquello que no puede verse a simple vista o aquello que está escondido u oculto. ¿Ya? A ver, luego tenemos ahorita la palabra adalid. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿Qué significa adalid? Adalid es un término que se utiliza en los ejércitos. Mm. ¿Cómo podemos definir? A ver, vamos a ponerle acá. Adalid vendría a ser el jefe, el jefe de un grupo de soldados. Jefe de un grupo de soldados. Ya, vamos a ponerle así. Ahí está. Luego tenemos la palabra adrede. Mm. ¿Qué significa adrede? Bueno, adrede es una expresión. Ya, no sé si has escuchado, por ejemplo, cuando dicen lo hizo adrede, ¿no? O sea, lo hizo a propósito. ¿Ya? Adrede significa a propósito. Poner así. A propósito, en este caso, ¿qué más vamos a ponerle? A ver, algo de forma intencional. Algo de forma intencional. Algo que se hizo a propósito, algo que se hizo con una determinada intención. A ver, luego tenemos la siguiente palabra, que es la palabra adverso. ¿Qué significa la palabra adverso? Adverso es lo contrario de algo. Vamos a ponerlo así, a ver. Sería contrario, contrario u opuesto. ¿Ya? Eso sería adverso. Algo contrario, algo opuesto. A ver. Luego tenemos la palabra adyacente. Por ejemplo, esta palabra se utiliza dentro de un contexto matemático. En las matemáticas se utiliza bastante esta palabra adyacente. Adyacente sería lo que está a tu lado, lo que está cerca. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, a ver. Adyacente que encuentra que se encuentra al lado o cerca de algo. ¿Ya? Esa sería la definición. Adyacente, aquello que se encuentra al lado o cerca de algo. Luego tenemos la palabra afable. Afable es un adjetivo. En este caso viene de afabilidad, ¿no? Afable es sinónimo de amable, cordial. Sí. Vamos a ponerle acá también una persona
afable se le dice a una persona que tiene buen trato, vamos a ponerle así. Amable, cordial, una persona que tiene buen trato. ¿Ya? Y por último, tenemos la palabra aferrar. ¿A qué se refiere la palabra aferrar? Ujú. Aferrar significa sujetarse con fuerzas de algo, ¿no? A ver, o que no se puede soltar. Vamos a poner así, a ver. Vamos a ponerle... ¿Cómo podríamos ponerle? A ver. Aferrar. Sujetarse, dijimos, ¿no? Sujetar a algo con mucha fuerza. ¿Qué más le podemos poner? A ver. Mantenerse. Mantenerse firme con algo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esas serían las definiciones que nosotros podríamos añadir más o menos a esas palabras que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a recordar entonces, vamos a leer cada una para que puedas entender el significado de esas palabras. Y acongojar significa sentir pena o tristeza en gran magnitud. ¿Sí? Es sentir mucha pena, mucha tristeza por una determinada situación. ¿No? Luego tenemos la palabra acopiar. Acopiar es un verbo también que en este caso es sinónimo de reunir, ¿no? ¿Qué significa acopiar? Acopiar significa reunir o juntar muchas cosas en un determinado espacio. ¿No? Luego tengo la palabra recóndito. Recóndito en este caso es un adjetivo y recóndito se refiere a aquello que no se puede visualizar, aquello que no se puede ver, aquello que no puede verse a la vista o aquello que está escondido u oculto. ¿Sí? Luego tengo la palabra adalid. Adalid se refiere al jefe de un grupo de soldados. ¿Sí? Luego tengo la palabra adrede. Adrede significa a propósito, aquello que se hace de forma intencional, ¿correcto? Luego tengo en la letra F, en la letra F tenemos la palabra adverso, contrario, viene de opuesto, ¿sí? Viene aquello de contradictorio, podemos añadirle ahí también. Muy bien. Luego tenemos adyacente. Adyacente se refiere a aquello que se encuentra a tu lado, aquello que se encuentra próximo, aquello que se encuentra cerca y o cerca de algo. Bien. Luego tenemos la palabra afable. Afable es un adjetivo, es sinónimo de la palabra amable, sinónimo de la palabra cordial, ¿no? ¿A qué se refiere afable? Afable se refiere a una persona que tiene buen trato, ¿sí? Que trata bien a las personas. Y por último, la palabra aferrar. Nosotros hemos puesto acá que aferrar significa sujetarse de algo con mucha fuerza o mantenerse firme en un determinado propósito, ¿no? En algo que tú desees alcanzar. Entonces te aferras, ¿sí? No te sueltas, te mantienes. Se podría hasta decir que te entercas, ¿ya? Entonces, esos serían los significados que nosotros podemos completar dentro de estas palabras, ¿ya? Ahora, lo que nosotros hemos hecho acá en el ejercicio número 1, vamos a buscar acá esas mismas palabras que tenemos en el ejercicio 1, vamos a completar las oraciones que se encuentran debajo, ¿ya? Fíjate que debajo nosotros tenemos ejercicio de oraciones incompletas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente es leer cada una de las oraciones que tenemos debajo y completar con las palabras del ejercicio número 1. Como nosotros ya sabemos el significado de esas palabras, vamos a buscar
cuál es la palabra más correcta o más adecuada dentro de la oración. ¿Ya? Entonces dice ahí el ejercicio número 2, oraciones incompletas con las palabras del ejercicio anterior, ejercicio uno, completa las oraciones. Algunas palabras necesitarán conjugación. ¿A qué se refiere con conjugación? En este caso sería con los verbos, ¿no? Nosotros tenemos un verbo como, por ejemplo, en la uno tenemos los verbos acongojar, acopiar, tenemos aferrar. Ese tipo de palabras nosotros las podemos modificar, ¿no? Porque cuando nosotros decimos acongojar, acopiar o aferrar, en este caso se encuentran en infinitivo, ¿no? Pero esos verbos nosotros los podemos conjugar en pasado, en presente, en futuro, en singular o en plural, ¿sí? Lo puedo presentar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, acongojar lo puedo presentar como acongojó, acongojaste, acongojaron, acongojo, etcétera, ¿no? Lo mismo para la palabra acopiar. Puedo decir acopió, acopia, acopiará, acopiaremos, etcétera. Lo puedo presentar de diferentes maneras. Y lo mismo va a suceder con el verbo aferrar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es leer cada una de las oraciones que están debajo y vamos a completar con la palabra más adecuada. A ver, en la letra A dice, pese a lo de la situación, logró salir victorioso. ¿Cuál sería la palabra que complete correctamente esta oración? A ver, pueden escribir su respuesta en el chat, pueden activar su audio. A ver, ¿cuál sería la palabra que complete mejor esa oración? A ver, ¿alguien desea participar ahí, por favor? Pueden colocar sus respuestas en el chat. ¿Cuál sería la palabra más adecuada o más correcta? A ver, por acá me pusieron adverso. Vamos a comprobar si es la respuesta correcta. A ver, pese a lo adverso de la situación, logró salir victorioso. ¿Estará bien si yo digo así? Pese a lo adverso de la situación, logró salir victorioso. Muy bien, si es la palabra adverso acá. Entonces, vamos a completar acá en esta oración que está en la letra A, con la palabra adverso, ¿sí? Muy bien, gracias, Berlis. Ahí está su participación de su compañera. En este caso, la respuesta correcta sería adverso, ¿no? Pese al adverso de la situación, o sea, se refiere a que es una situación difícil, es una situación complicada, ¿no? Pero a pesar de ser una situación difícil, una situación complicada, la persona logró lo que se propuso, ¿no? Dice acá, logró salir victorioso. Entonces la respuesta correcta en esta letra A sería la palabra adverso, ¿no? Y la oración quedaría de esa forma. Pese a lo adverso de la situación, logró salir victorioso. Correcto. A ver, en la letra B dice, su voz calmada y su rostro evidenciaban la pureza de su alma. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, su voz calmada y su rostro. ¿Cómo sería su rostro? A ver, nos queda la palabra acongojar, acopiar, recóndito, adalid, adrede, adverso. Bueno, adverso ya lo hemos trabajado, ¿no? Adyacente, afable, aferrar. A ver, afable, su voz calmada, o sea, su voz tranquila, su voz que suena como persona, pues, que está con toda la tranquilidad.
y su rostro afable, ¿no? Puede ser, ahora vamos a completar acá, toda la palabra lo cambiamos y buscamos otra mejor, ¿ya? Pero por acá vamos a poner afable, queda su voz calmada y su rostro afable evidenciaban la pureza de su alma. A ver, en la letra C dice lo siguiente. Si queremos una solución práctica, debemos toda la información que sea necesaria. ¿Qué debemos hacer con toda la información que necesitamos? Poder solucionar algún problema. ¿Cuál sería la respuesta acá? En este caso vamos a tener que utilizar un verbo, ¿no? Porque la oración dice debemos, pero ¿qué cosa debemos? ¿Qué debemos hacer, ¿no? A ver, tendría que utilizar el verbo acopiar, ¿no? Tengo que acopiar, o sea, tengo que reunir la información, tengo que juntar toda la información que sea posible, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar el verbo acopiar, ¿no? Entonces, la oración quedaría de esta manera, fíjate. Si queremos una solución práctica, debemos copiar toda la información que sea necesaria, ¿no? O sea, se refiere a que si yo deseo resolver ese problema, tengo que reunir, tengo que juntar todos los datos posibles, ¿no? Entonces, toda esa información que yo reúna me va a permitir buscar la solución al problema, ¿correcto? A ver, en la letra D dice, la muerte de mi abuelita me dejó. ¿Cuál sería la correcta acá? A ver, me queda la palabra congojar, queda recóndito, adalid, adrede, adyacente, aferrar. ¿Cuál sería la palabra que complete correctamente la oración? Mira, en este caso tendría que utilizar la palabra acar, ¿no? Porque nosotros hemos definido ahí en la palabra acongojar, hemos puesto acongojar significa sentir pena o tristeza, gran magnitud, ¿sí? Esa fue la definición que nosotros hemos colocado ahí en la letra acongojar, sentir pena o tristeza en gran magnitud. Entonces, pero acá, fíjate que en la oración, en la letra D, yo no podría utilizar acongojar tal cual está. Tengo que conjugar, ¿no? Tengo que cambiar ese verbo y convertirlo a otra forma, porque yo no podría decir la muerte de mi abuelita me dejó acongojar. No se va a entender, no tendría sentido, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a trabajar con la forma de ese verbo participio, ¿sí? Entonces, podría decir así, ¿no? La muerte de mi abuelita me dejó acongojado. Ahí sí, ¿no? Entonces, quedaría de esta forma, ¿no? Diría, la muerte de mi abuelita me dejó acongojado, o sea, me refiero a que la muerte de una persona cercana, en este caso de un ser querido, le causó mucha tristeza, le causó mucha pena, ¿no? Entonces la correcta en este caso sería acongojar o acongojado, ¿ya? A ver, en la letra E dice, estoy segura de que lo hiciste, vi el odio en tu rostro. ¿Cuál sería la palabra que complete correctamente esta oración? A ver, me queda recóndito, adalid, adrede, adyacente y aferrar.
¿Cuál sería la palabra que complete correctamente acá? Mira, estoy segura de que lo hiciste adrede sería, ¿no? Claro. Vamos a poner acá. ¿Sí? Estoy segura de que lo hiciste adrede, o sea, esa persona está segura de que lo hicieron a propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio cuenta de eso? Porque dice, vi el odio en tu rostro, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso sería adrede, ¿no? En la letra F dice, él salió al frente de su batallón y los instó a dar su vida por la patria. En este caso, cuando te dice batallón, batallón se refiere a un grupo de soldados, ¿no? A un ejército. Entonces, nosotros habíamos mencionado dentro de las palabras la palabra Adalit, ¿no? Y hemos puesto ahí arriba, fíjate, Adalit se refiere a de un grupo de soldados, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta correcta acá en la F. Vamos a ponerle Adalit. ¿Sí? Entonces digo, el Adalid salió al frente de su batallón y los instó a dar su vida por la patria, ¿no? O sea, el comandante, el jefe, salió al frente del batallón, ¿sí? Y los invitó o les recomendó, les dijo que tenían que dar su vida por la patria, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta entonces aquí en la F, la palabra Adalid. Luego tenemos acá en la letra G, dice, no debemos a aquello que no tiene sustento real. ¿Cuál sería la palabra que nosotros vamos a utilizar ahí? A ver. En este caso vamos a utilizar el verbo aferrar, ¿sí? Pero yo no, decir, no debemos aferrar a aquello que no tiene sustento real. En este caso vamos a convertirlo a aferrarnos, ¿no? Porque cuando dice debemos, se encuentra en primera persona plural. Entonces, estamos hablando de nosotros, ¿no? Nosotros no debemos, entonces acá la respuesta, aferrarnos. ¿Sí? Quedaría entonces de esta manera. No debemos aferrarnos, no debemos, eh, ¿cómo se podría decir? Entercarnos, ¿ya? Aquello que no tiene sustento real. O sea, se refiere a que si no, algo no vale la pena, nosotros no tenemos por qué estar ahí. No, no tenemos por qué estar pendientes de esa situación. No lo merece, ¿no? Entonces, como no tiene un sustento real, nosotros no debemos aferrarnos. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta en letra G. En la letra H dice, las profundidades marinas son aún incomprensibles. ¿Cuál sería la palabra acá? Me falta la palabra recóndito. ¿Y qué más? No hemos utilizado recóndito ni adyacente, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería en la letra H? ¿Recóndito o adyacente? Ya, en este caso vamos a tener que cambiar también. Sí, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que conjugar la palabra. A ver, las profundidades marinas sería las recónditas, ¿no?
Vamos a ponerle acá, a ver. Entonces, la oración quedaría acá. Las recónditas profundidades marinas son aún incomprensibles, ¿no? Recónditas se refiere a que son profundidades marinas muy alejadas o que están muy por debajo de la superficie. Entonces son lugares que no se pueden de repente estudiar o no se puede obtener una información total, ¿no? Entonces la respuesta sería recónditas, ¿correcto? Y en la letra H, perdón, en la I, dice la habitación, en este caso sería la palabra adyacente. Vamos a ponerle acá. La adyacente es mejor que esta, o sea, se refiere a la habitación que se encuentra al lado, al costado, ¿sí? La habitación que se encuentra al lado, al costado, es mejor que esta. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros completaríamos esta página número 3. Fíjate entonces cómo lo hemos resuelto. Vamos a guardar lo que hemos hecho acá, nuestro avance. Ahora vamos a mostrar acá en pantalla, de repente si deseas tomar captura. Ahí está la respuesta para que puedas completar de esa forma, ¿ya? Entonces, ahí está el ejercicio número 1. Nosotros hemos completado el significado de las palabras y también debajo está, en este caso, las horas completas ya con la palabra que le corresponde, ¿sí? Entonces, de esta manera se resuelve práctica número 3. Vamos a enviarlo ahí en el chat para que los chicos puedan descargar los que deseen, puedan completar su tarea. A ver, sería la página número 3. Ahí se está enviando en el chat. Si no les aparece, lo vamos a subir acá. ¿Dónde está? Aquí. A ver, pero los anuncios no me van a dejar. Pero vamos a quitar. Ahí está. Ya, ahí la página 3, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a enviar en el chat, por favor, para los chicos que no les aparece la imagen para ver. Ahí está el enlace, ¿ya? De esta página, donde sí pueden visualizar la práctica número 3. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. A ver, un momentito, ¿ya? Ya, a ver, entonces ya está resuelta la práctica 3. Vamos a separarlo por acá. Vamos a continuar con la 4 y la 5. Ya, miren, antes de pasar a esa práctica 4, que es un taller de palabras, vamos a recordar qué cosas son las palabras graves. Ya, vamos a visualizar un video acá, también donde se explica qué cosas son las palabras graves. Ya, a ver, vamos a mostrar entonces acá.
en pantalla el video y luego desarrollamos la práctica. Ya, es un video de 3 minutos nada más. Atención, por favor, acá en este video se explica de forma sencilla qué cosas son las palabras graves, ¿ya? Y cuáles son las reglas de acentuación y de tildación que aplicamos a este tipo de palabras. A ver, les dejo ahí un ratito con el video y pasamos a resolver la siguiente hoja. Presten atención, por favor. En esta sección veremos las palabras graves. Las palabras graves son el acento en la penúltima sílaba. Se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea N o S. Todas las palabras que utilizamos, la mayoría son graves. Y son pocos los casos en los que se acentúan. La regla es que se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea ni N ni S. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, la palabra ángel es una palabra grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba que es an. La palabra ámbar es también una palabra grave y tiene el acento en la sílaba am. Am. La palabra túnel lo es también y tiene el acento en la sílaba tú. Túnel. Al igual que cárcel, azul y González. Todas estas palabras llevan tilde. Veamos por qué. Según la regla, dice que las graves se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea N o S. Ángel termina en L, por lo tanto se acentúa. Bar termina en R, túnel termina en L, cárcel termina en L, azúcar termina en R y González termina en C. Ninguna de estas palabras terminan en N o en S. Es por esto que se acentúan. No se acentúan cuando terminan en una vocal A, E, I, O, U. O cuando terminan en N o en S. Veamos, por ejemplo, las palabras abuelo, cierre, cobija, crimen, tijeras y zapatos. Son todas palabras graves. Tienen el A en la penúltima sílaba. Y ninguna de estas palabras se acentúa porque todas terminan en vocal o N o S. Abuelo, cierre termina en E, cobija termina en A, crimen termina en N, tijeras termina en S y zapatos termina en S. En estos ejemplos hay una que no sigue la regla. Es una palabra que termina en vocal y sin embargo está tildada. Es la palabra sandía. Esta palabra lleva tilde porque esto. Y los vamos a ver más adelante. En el siguiente video veremos las palabras esdrújulas. Compra protegida. Si no te llega con más, te devolvemos el dinero. Mercado Libre. Bien, entonces aquí en este video se explica de forma sencilla qué cosas son las palabras graves, ¿no? Nosotros habíamos visto las palabras graves dentro de la clasificación de las palabras. Fíjate que nosotros cuando estudiamos el acento, por ejemplo, habíamos dicho que el acento era la mayor fuerza de voz dentro de una palabra, ¿no? Y todas las palabras en nuestro idioma español presentan acento. En este caso, las palabras, según la ubicación, van a tener una clasificación, ¿sí? Las palabras nosotros las podemos clasificar de 4 maneras. Tenemos las palabras agudas, tenemos las palabras graves, tenemos las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. ¿Correcto?
Ahora, aquí lo que se video es solamente una clasificación, que son las palabras graves, ¿no? Te dice las palabras graves son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz o las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar acá las reglas de tildación de la siguiente manera. Mira, una cosa es el acento y otra cosa es la tilde, no te vayas a confundir. Mira, nos dice acá que las palabras graves son las palabras que llevan, perdón, el acento en la penúltima sílaba, pero nosotros vamos a colocar tilde cuando en estas palabras graves terminen, dice acá, en una consonante que no sea N o S, ¿no? Y también aplica para las vocales, o sea, las palabras graves nosotros las vamos a tildar cuando no acaben en N, S o vocal, ¿no? Fíjate ahí en los ejemplos que tienes debajo, palabra ángel, la palabra ámbar, la palabra túnel, la palabra cárcel, la palabra azúcar, González, ¿sí? Todas estas palabras que están debajo son palabras graves. ¿Por qué se llaman palabras graves? Fíjate que nosotros hemos subrayado ahí de color azul la mayor fuerza de voz, ¿no? La sílaba tónica, la sílaba que suena más fuerte dentro de esa palabra. Y si te fijas, las sílabas, perdón, que se han subrayado son las sílabas que tienen la mayor fuerza de voz, ¿no? Y la ubicación de cada una de estas sílabas responde a la penúltima sílaba, ¿no? Por ejemplo, ángel tiene dos sílabas, pero la mayor fuerza de voz está en an, y an es la penúltima. Ámbar también es una palabra que tiene dos sílabas, la mayor fuerza de voz está en am, ¿sí? Y am es la penúltima sílaba. Lo mismo para la palabra azúcar, por ejemplo. Azúcar es una palabra que tiene tres sílabas, pero la mayor fuerza de voz está en la sílaba su, ¿no? Entonces ahí está la mayor fuerza de voz, por lo tanto es una palabra grave, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué todas estas palabras que están ahí debajo en los ejemplos llevan tilde? Mira, Ángel está con tilde, Ámbar está con tilde, túnel, cárcel, azúcar, González. A todas estas palabras nosotros les hemos colocado tilde porque la regla me decía lo siguiente, ¿no? Se tildan las palabras, ¿ves? Cuando no acaban en N, S o vocal. ¿Ya? Eso es lo que me dice la regla de tildación. Entonces, la palabra ángel, ¿acaba en N? No. Acaba en S, tampoco. Acaba en vocal, tampoco. Por lo tanto, la ángel debe llevar tilde, ¿no? Y ahí está la tilde que nosotros hemos agregado. Lo mismo para la palabra ámbar, túnel, ámbar. En este caso es una palabra grave que no acaba en NS o vocal, por lo tanto lleva tilde. Túnel también es una palabra grave que no acaba en N, S o vocal. Y así, ¿no? Entonces, esa es la regla de tildación que nosotros aplicamos a este tipo de palabras. Ya, entonces ahí tienes información que se muestra en este video, ¿no? Bueno, lo que decíamos acá, eh, las palabras graves llevan tilde cuando no hagan en N, S o vocal, ¿no? En este caso, las palabras que tenemos acá, fíjate, por ejemplo, abuelo, la palabra cierre, cobija, crimen, tijeras, zapatos, todas esas palabras, ninguna de estas palabras llevan tilde. ¿Por qué? Porque si te fijas, son palabras graves, la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ahí está indicado de color azul o color violeta. Entonces, todas esas palabras son palabras graves. Y si te fijas, abuelo, por ejemplo, es una palabra grave, pero acaba en vocal. Cierre es una palabra grave,
pero acaba en vocal, ¿no? O la palabra crimen es una palabra grave también, pero acaba en N. O la palabra tijeras es una palabra grave también, pero acaba en S. Entonces, cuando las palabras graves acaban en vocal o en S, la regla me dice que no deben llevar tilde, ¿no? Eso es lo que se explica dentro de este video. ¿Ya? Hay algunos casos en los que nosotros de repente vamos a tener en cuenta, como es el caso de la palabra sandía, ¿no? Sandía es una palabra que tiene 3 sílabas. Mira, sandía. Tengo 3. Por, porque acá nosotros vamos a decir que sandía es una palabra grave. Ahora tú dirás, profesor, pero las palabras graves que acaban en vocal no llevan tilde. Claro, esa es la regla general, pero ¿qué pasa con aquellas palabras que presentan hiato? Cuando presentan hiato, nosotros no vamos a poder aplicar la regla de tildación. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, sandía es una palabra grave. Es una palabra grave que estaba acabando en vocal. No debe llevar tilde, pero nosotros colocamos la tilde justamente para poder separar la I con la A, porque si no diría sandia. Y nosotros no decimos sandia, decimos sandía. ¿Ya? Entonces, esa tilde que se coloca acá es para poder formar lo que es el hiato acentual. ¿Ya? Entonces, el hiato acentual se va a encargar de separar la vocal cerrada con la vocal abierta, ¿sí? Distribuirlas en 2 sílabas diferentes, ¿no? En este caso, sandía es una palabra grave que acaba en vocal, pero que lleva tilde justamente porque tiene un hiato, ¿sí? Tiene una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta. ¿Ya? Entonces, esas son algunas cosas que nosotros tener en cuenta con respecto a las palabras graves. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver acá esta página número 4, ¿ya? Para poder entender mejor acerca de las palabras graves. A ver. Bien, dice acá, conocimientos previos, las palabras graves, llamadas también palabras llanas, en algunos libros vas a encontrar con el nombre de paroxítonas. Las palabras graves, llanas o paroxítonas, ¿qué cosas son? Son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en el penúltimo lugar, dice, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de esas palabras debajo, donde nosotros tenemos acá palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Como es el caso de la palabra pulpos, por ejemplo. La palabra pulpos, en este caso, tiene la voz en la sílaba pul, ¿sí? Y si te fijas, esa sílaba es la penúltima, ¿no? Entonces, si la mayor fuerza de penúltima sílaba quiere decir que es una palabra grave, ¿no? Luego tenemos adiestramiento. En este caso, la mayor fuerza de voz está en la sílaba mien, ¿sí? Fíjate entonces que es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Lo mismo va a suceder para probo. Probo tiene acá la mayor fuerza de voz en la sílaba pro. Para la palabra injerto, mayor fuerza está en ger, ¿sí? 4, la mayor fuerza de voz está en qua. Y para la palabra escamas, la mayor fuerza de voz K. ¿Sí? Fíjate entonces que tenemos palabras graves. ¿Ya? ¿Por qué son palabras? Porque son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Es decir, la sílaba tónica
se ubica penúltima sílaba o en el penúltimo lugar. Bien. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a trabajar las actividades que tenemos debajo. ¿Sí? A ver, dice lo siguiente. Comprensión y expresión oral. Fuga de sílabas. A ver, dice sílabas traviesas en la actividad 1, perdón. Forma sílabas a partir de las sílabas mezcladas. Condición que yo debo tener en cuenta acá. Dice, todas las palabras que yo forme o cree deben ser palabras graves o palabras llanas. Y como ayuda se está planteando acá que los casilleros sombreados son las sílabas iniciales, ¿no? Son las sílabas que van a empezar la palabra. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, tendría que formar, o sea, ¿qué es el ejercicio? Me está pidiendo que forme palabras graves, ¿sí? Pero me está diciendo que trabaje como sílaba inicial las sílabas que están resaltadas o sombreadas de color negro, de color plomo, ¿no? Entonces acá tendría que empezar así. Y tendría que empezar otra palabra con la sílaba le, ahora con e. Tengo que empezar otra palabra con la sílaba com, ¿sí? Tengo que trabajar con u. Y por último, la sílaba ma. A ver, mira, por ejemplo, y para así ver, puedo utilizar estos tres y formar la palabra gigante, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Mira, a ver, ahí se formó la palabra gigante. Y la palabra gigante es una palabra ave porque la mayor fuerza de voz está en la sílaba gan, que es la penúltima sílaba, ¿sí? Entonces, la mayor fuerza de voz está ahí. Ya. A ver, ¿qué otra palabra podría amar? A ver, ¿alguien puede formar otra palabra con le? ¿Qué palabra puedo formar con le? A ver, ¿alguien? Leyendo puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Sale la palabra leyendo? Leyendo, sí sale. Ya, a ver, vamos a tomar por acá. La palabra leyendo. ¿Sí? Mira, leyendo es una palabra de 3 sílabas. La mayor fuerza de voz está en la sílaba yen. Quiere decir de que es una palabra grave. A ver, con e. ¿Qué palabra puedo formar? A ver. A ver, puedo formar la palabra era. No necesariamente tiene que ser de 3 sílabas, puede ser de 2.
palabra era. En este caso, la mayor fuerza de voz está en E. ¿Sí? A ver, con com, ¿qué puedo poner? A ver, ¿alguien? Puedo formar la palabra computadora. Ahí está, la palabra computadora. La mayor fuerza de voz está do. ¿Sí? Entonces es una palabra grave. Luego puedo formar, por ejemplo, la palabra humana. Ujú. Entonces escribimos por acá humana. Es una palabra grave también porque la mayor fuerza de voz está en la sílaba ma. Y con la 6 ma, que puedo poner, a ver, puedo poner manada, puedo formar la palabra manada, entonces es una palabra grave, ¿sí? Donde la mayor fuerza de voz está en la sílaba na. Ahí está, sería algo así más o menos. Lo que hemos hecho acá es que hemos formado palabras graves, ¿sí? Pero cumpliendo la condición, ¿no? Que me pedía que los hierros sombreados en este caso sean los que inicien la palabra. Y ahí hemos empezado con esas sílabas entonces y hemos formado diferentes palabras. Entonces, más o menos de esa forma pueden trabajar el ejercicio número 1, ¿sí? De repente te pueden salir otras palabras, no hay problema, ¿ya? Problema si te sale otras palabras. La única condición es que esa palabra que tú hagas o tú crees sean palabras graves, ¿ya? Eso es lo que te está pidiendo el ejercicio. Muy bien. A ver. Y debajo dice comprensión lectora, diccionario loco dice, los significados de las siguientes palabras han sido alterados. Ordena para que vuelvan a tener sentido. A ver, ¿qué cosa es lumbre? ¿Cómo podría ordenar estas palabras para poder colocar correctamente su significado? Ujú. ¿A qué se le llama lumbre? Sería cualquier materia combustible encendida, ¿verdad? Esa sería la forma en la cual yo tendría que ordenar las palabras. ¿Qué cosa es una lumbre? Es cualquier materia combustible encendida, ¿ya? Esa sería la manera adecuada de ordenar las palabras. A ver, penuria. ¿Cómo podría ordenar las palabras para formar su definición? ¿Qué podría colocar? A ver, falta precisas de ellas. A ver, ¿cómo podríamos ordenar acá? Falta de alguna de las cosas
o precisas más de ellas. Así sería, falta de alguna de las cosas o precisas más de ellas. Pues, ¿no? A ver, otra forma en la cual podríamos ordenar sería falta de las cosas o precisas de algunas de ellas o precisas de alguna de ellas, pero me queda la palabra más. No, o sea, como la primera que trabajamos, ¿no? A ver, sería entonces falta de alguna de las cosas o precisas más de ellas. ¿Está bien ahí? A ver, falta de alguna de las cosas o precisas más de ellas. Sí, está bien ahí. Ya, a ver, injerto. ¿Cómo podemos definir injerto? Injerto sería tejido vivo, parte implantada de tejido vivo, ¿no? A ver, parte implantada de tejido vivo. Ujú. A ver, y el último, probo. Probo se le dice aquello que tiene honradez y bondad. Ahí está. Que tiene honradez. Ya, ahí está. Entonces, ese sería el orden correcto de las palabras, ¿ya? Y en la cual me permite escribir el significado de esas palabras que son lumbre, penuria, injerto y probo. ¿Ya? Entonces ahí está resuelta la número 4. Vamos a guardar acá lo que hemos hecho y vamos a subirlo aquí. Ya, a ver, para los chicos que deseen descargar la hoja número 4, vamos a enviarlo ahí en el chat. Si no les aparece, ahí les dejo la página para que puedan descargar, ¿ya? Les aparece. Ahí está. Bien, nos faltaría entonces solamente las 5. Vamos a ver qué tenemos en las 5. En la hoja número 5 tenemos ejercicios, ¿sí? De palabras homófonas, si no me equivoco. A ver, sí, son palabras homófonas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con palabras homófonas? Me refiero a aquellas palabras que van a tener igual pronunciación
¿sí? Pero diferente escritura y diferentes significados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Mira, dice actividades. 1. Discrimino significado de las siguientes palabras, luego completo las oraciones adecuadamente. Hay una diferencia entre verás con Z y verás con S, ¿sí? Fíjate incluso que uno lleva tilde y el otro no. Vamos a ver acá. Dice lo siguiente. Bueno, ¿a qué me refiero con verás con Z? Verás con Z se refiere a una persona que dice la verdad, ¿sí? Verás se refiere a practicar la verdad, a decir las cosas tal como son. ¿No? Y el otro verás que está con S viene del verbo ver, ¿no? O significa darse cuenta. Entonces, vamos a ver las oraciones que están debajo y vamos a completar correctamente, ¿sí? A ver, dice en la primera, ya verás lo que pasa si no estudias. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Con Z o con S? A ver, ¿cómo completaría correctamente esta oración? Ya verás lo que pasa si no estudias. La respuesta correcta acá sería con S, ¿no? Tendría que completar así. Ya verás lo que pasa si no estudias. Bien, en la siguiente dice, Enrique no suele mentir con facilidad. En este caso ya se refiere a la verdad, ¿no? Te está diciendo que Enrique es una persona que no dice la verdad. Entonces, Enrique no es veraz, sería con Z, ¿ya? Enrique no es veraz, o sea que él dice mentira, ¿no? Suele mentir con facilidad. La siguiente dice, si usas estos anteojos, verás con normalidad. Acá tendría que utilizar con el verbo ver, ¿sí? Tendría que colocar así. Si usas estos anteojos, verás con normalidad. Y el último dice, cuando llegues a viejo como yo, verás el mundo de manera distinta. En este caso se refiere al verbo ver. Vamos a completar entonces con S. ¿Sí? Esa sería entonces la forma correcta como nosotros vamos a completar las oraciones que se encuentran aquí en el ejercicio número 1, ¿sí? Entendiendo la diferencia entre verás con Z y verás con S, recuerda que verás con Z se refiere a una persona que dice la verdad, una persona sincera, una persona correcta, y verás con S viene del verbo ver, ¿sí? Que en este caso verás ya en tiempo futuro, ¿ya? Entonces, a ver, ya verás lo que pasa si no estudias, ahí está bien. Enrique no estás, colocamos con Z. Si usas anteojos, verás con normalidad. Cuando llegues a viejo como yo, verás el mundo de... Sí, está bien. Entonces, tenemos 3 verás con S y un verás con Z. Se completa entonces de esa forma. En el número 2 dice, identifico el significado de las palabras homófonas y luego completo cada oración con la palabra que corre, ¿sí? ¿A qué me refiero con palabras homófonas? Homófonas, en este caso, me refiero a aquellas palabras que van a tener pronunciación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia acá? Vamos a escribir acá el significado de cada una de estas palabras, ¿ya? Y luego vamos a completar oraciones acá. ¿Qué significa, por ejemplo, desoyó? Mira que hay un desoyó con ella y el otro desoyó con y. ¿Cuál es
la diferencia. ¿A qué se refiere desolló? El primero viene del verbo desollar. Desollar significa quitar la piel de un animal. ¿Sí? Eso significa desolló o desollar, quitar la piel de un animal. Y el otro desolló que está debajo, que se escribe con Y, significa que no prestó atención, no escuchó, no prestó atención o no escuchó. Entonces, sabiendo el significado de estas palabras, vamos a completar las oraciones que están debajo. ¿Sí? Letra A, por ejemplo, dice Alfredo. ¿Cómo sería? Desolló al animal, pero ¿cómo escribiría desolló? Desolló con ella, con Y. Mira, si nosotros hemos dicho que desolló con ella significa quitar la piel de un animal, entonces aquí en la oración tendría que poner, ¿no? Desolló. Tendría que completar de esa forma, ¿sí? Cuando digo Alfredo desolló al animal, me refiero a que le piel, ¿correcto? Y el otro diría desoyó los consejos que le dieron, o sea que no escuchó o no prestó atención a los consejos, no hizo caso a los consejos, entonces vamos a escribir de esta forma, ¿correcto? A ver, luego tengo a la mano derecha las palabras ética. Fíjate que hay un ética y el otro ética con H. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, vamos a completar acá. Ética se refiere a, ¿cómo podríamos ponerle? Relacionado a los valores, ¿no? Relacionado a los valores, a lo moral, ¿ya? Y el otro ética está con H, se refiere a una persona flaca, delgada o demacrada, ¿no? Una persona que no muestra una salud eh, buena, ¿ya? Entonces, a eso también se le dice ética. Entonces, en las oraciones dice lo siguiente: la persona recibió sus medicamentos. La persona ética, en este caso sería con H, ¿no? La persona ética recibió sus medicamentos y en la letra B dice es un profesional con mucha ética, o sea, es un profesional que practica los valores. Quedaría entonces de esa manera, ¿sí? A ver, luego tengo palabra abollar, ¿sí? Y también dice abollar el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que sería abollar con ella y abollar con Y. Ujú. A ver, abollar le podemos poner. Vamos a ponerle de la siguiente manera. Abollar sería el de abajo. Vamos a ponerlo eh, cuando tú golpeas algo, como que le dejas una especie de hueco o hundimiento. Entonces vamos a ponerle
causar hundimiento con un golpe. Y acá el otro abollar es colocar boyas en el mar. Ujú. Ya, entonces ten cuidado con abollar el carro, o sea, me refiero a que tenga cuidado con golpear el carro, ¿sí? Y el otro sería tuvieron que abollar la zona para bañistas, quedaría entonces de esta manera. Bien, a ver, por último tengo las palabras vacilo, fíjate que uno está con B y el otro está con V, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia acá? A ver, bacilo con B se refiere a una bacteria. ¿No? Una bacteria de repente que puede producir una determinada enfermedad. Y el otro, bacilo, viene del verbo vacilar. En este caso, por ejemplo, significa dudar, ¿no? Del verbo vacilar, que significa dudar. Entonces, en la letra A diría, yo no vacilo al tomar una decisión. Sería de esta manera, con V, porque estamos diciendo de que no duda al tomar una decisión. Y en la que quedaría tu enfermedad ha sido provocada por un bacilo. Tendría que colocarlo con B. ¿Sí? Quedaría entonces de esta forma. Ahí está. ¿Ya? Entonces pueden tomar ahí una captura si desean. Esa es la forma correcta. Van a desarrollar ese ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente para ya casi terminar nuestra clase. A ver, en la 3 dice identifico y escribo entre los pares el tipo de homonimia que presentan las oraciones. Recuerda que la homonimia en este caso solamente tiene dos clasificaciones, ¿sí? Que puede ser homógrafo, homófono. Homógrafo cuando se escriben las palabras exactamente igual y homófono cuando las palabras suenan igual, ¿no? En este caso, mira, haz lo que has prometido. Fíjate que acá nosotros, por ejemplo, tengo la palabra haz, ¿no? El primero se refiere al verbo hacer y el otro se refiere al, al verbo haber en tiempo presente, ¿no? Entonces acá, ¿qué cosa tengo? Acá palabras homógrafas, ¿no? Perdón, homófonas, porque son palabras que suenan exactamente igual, pero tienen diferentes significados. Por ese hecho tan triste, hoy te he hecho. Fíjate que acá estoy utilizando hecho, hecho, ¿no? Suena igual, pero uno se escribe con H y el otro no. Entonces son palabras que suenan igual, por lo tanto son homófonas. Coloco de esta manera. Entre la turba, el viajero se turba. Dice. Tengo acá turba y turba. ¿Sí? Entonces son palabras que se escriben igual, son homógrafas. ¿Ya? Y así.
Lo que tienes que hacer ahí es indicar estas palabras, ¿ya? Y colocar en paréntesis si son homófonas o si son homógrafas. A ver, me río a la orilla del río. Tengo acá río, río, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá que son homógrafas. Se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Y el último sería avanzo hasta el asta de la plaza. Acá hasta suenan igual, por lo tanto son homófonas. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. A ver, dice en la número 4, analizo los siguientes términos identificados, luego escribo con estas, oraciones con estas. Ya eso lo trabajamos en la siguiente clase. ¿Ya? Mira, solamente nos está quedando este ejercicio número 4 y vamos a subir acá también la práctica 98 para que puedan ir avanzando, ¿ya? En el chat hemos enviado la página, esta es la 4, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos a subir lo que hemos hecho de las 5. Es esto de aquí. A ver, el anuncio no deja. Vamos a poner acá. Que no me deja subir. A ver. El anuncio no me va a dejar. A ver, vamos a enviarlo nada más, ¿ya? Fíjense ahí en el chat, por favor. Vamos a enviarlo directamente porque no me deja cargar la imagen. A ver, ahí se envió en el chat. Se está enviando la página 5, ¿ya? Sale. A ver. Ya, entonces está en el chat, por favor, para que descarguen la página 5 y vamos a subir esto al Drive para poder terminar nuestra clase, ¿ya? Esto lo trabajamos en la siguiente clase, es la práctica 8. Esto va a quedar pendiente, ¿ya? Pero les envío acá para que puedan ir en casa y en la siguiente clase lo corregimos nada más. Ahora vamos a subirlo acá. Practicando yo. Ya, ahí en el chat, por favor, voy a enviar el, el link, por favor. Traten de copiar antes de salir porque ya estamos con la hora. A ver, ahí está en el chat, por favor, ya. Traten de guardar ese enlace para que puedan descargar su práctica, ¿sí? No sé si alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna consulta.
Vamos a guardar la asistencia de hoy día de los chicos que han venido. Y con eso terminamos nuestra clase. Estamos en 16, ¿no? Chicos, entonces ya está guardada su asistencia, ya está enviada ahí la práctica en el chat, entonces eso sería todo por hoy. Ya está quedando pendiente esa práctica 98, por favor, en casa, y la siguiente clase ya lo trabajamos. Eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Cuídense, chicos, hasta luego. Cuídese, Hasta luego, profe. Muchas profesor, gracias. cuídese. Nos vemos, chicos, No, cuídense. profesor, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Profe, camine por la sombrilla.